Hola a todos. Intento ser muy rápida, así podemos ir todos a comer. Mi nombre es Valeria, soy italiana, por eso este acento tan raro y seguramente también usaré algunas palabras italianas así de por medio. Soy parte del equipo de Ideas for Change, que somos un think tank basado en Barcelona, que trabajamos un poco en la intersección entre la tecnología y los cambios sociales. Entonces, para cerrar la sesión de la mañana, hablaré de un aspecto que es en común a toda la producción digital, ed è la producción de los datos. Hemos visto en los últimos años cómo los datos están generando mucho debate, están generando muchos retos sociales, pero también han abierto nuevas oportunidades. Entonces, hoy os propondré, os compartiré una manera de articular la participación ciudadana para abordar estos nuevos retos en el entorno de los datos. Empezamos desde el pasado. Podemos decir que el mundo que vivimos hoy en día ha sido imaginado en los años 90 por un grupo de investigadores de la Xerox PARC en California. Ellos pensaban que en el futuro la tecnología formaría parte del entorno físico en el cual nos movemos y que los humanos podían interactuar con ellas de forma natural, con sus cuerpos, con sus voces. Imaginaros que esto se imaginó en los 90. Los 90 era el mundo del fax, donde nuestras oficinas estaban llenas de cables, las pantallas eran enormes. En aquel momento, este escenario parecía como un mundo mágico. Sin embargo, podemos decir que la magia ya es aquí. Ya podemos hablar con un objeto llamándolos por sus nombres. Ya podemos abrir las puertas con nuestra huella sin tener las llaves en el bolsillo. Y parece que muy pronto podemos conducir un coche sin realmente conducirlo. La tecnología está allá, pero realmente es invisible. En este mundo mágico, por arte de magia, también se pueden ganar las elecciones. Todos nos hemos quedado asombrados con la noticia de Cambridge Analytica. Y podemos decir que todo el mundo sabía que Facebook monetizaba con nuestros datos. Sin embargo, no llegábamos a imaginarnos que podrían llegar a manipular la ciudadanía en un contexto electoral. Asimismo, esta pareja de Estados Unidos también se quedó asombrada cuando estaban hablando en el salón de su casa con su pareja sobre un colega de trabajo. Y de repente Alexa decidió llamar al móvil de este colega y el colega pudo escuchar toda la conversación. Estos son como algunos de los accidentes que están pasando en el mundo de datos. Clark, que es un escritor futurista que es muy conocido por ser el co-guionista de la película 2001 Odisea en el espacio, decía que cada tecnología que es suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero como toda magia, también hay trucos. ¿Y cuáles son estos trucos? Por ejemplo, ¿cómo se recoge información sobre una persona? Nosotros podemos pensar que la información es sobre mí, he sido yo a compartirla, pero la mayor parte de la información sobre mí en realidad ha sido compartida por otros. O podemos pensar que los precios de los productos en Amazon son siempre iguales, en realidad cambian según mis búsquedas anteriores. Un estudio de Reino Unido de .everyone demuestra que la mayoría de los usuarios de Internet en realidad desconoce estos trucos. Lo que quiere decir es que no conoce las implicaciones de la tecnología que usa cada día. Cada vez que hay una innovación tan disruptiva en la sociedad, solemos hacer dos cosas. Empezamos a pensar a todo lo que hemos perdido, ¿no? Todos los derechos que hemos perdido. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay nuevas oportunidades y hablamos de lo nuevo que se hace posible. El emprendedor sueco y fundador del Partido Pirata,
recoge muy bien el concepto de los perdidos. Él dice que la generación actual ha perdido mucho de los derechos que la generación de sus padres, que es una generación alógica, daba por supuesto. Y esto pasa solo porque la generación de ahora usa la tecnología digital en todos los aspectos de su vida. Él propone el concepto de Analog Equivalent Privacy Right, o sea, que dice que la generación de hoy debería beneficiarse de los mismos derechos de la generación anterior. Hace 20 ejemplos, os consejo de leerlo porque algunos son realmente divertidos. Esto es lo que a mí me hace más gracia y habla como nos hace pensar de cómo la generación de ahora como usa Tinder de una manera como normal, ¿no? Es parte de casi un nuevo estándar de uso de la tecnología y esto hace que todas sus preferencias, todas sus citas amorosas ahora están guardadas en una base de datos. Y esto realmente era imposible e imaginable para la generación anterior. Pero como hemos dicho, cada vez que se generan estos accidentes, también de repente nuevas cosas se hacen posibles. Y cada vez somos más conscientes que los datos también pueden ser un recurso muy bueno, sobre todo porque, por ejemplo, podemos mejorar los servicios públicos, podemos acelerar la investigación o podemos medir los efectos de muchas cosas. Pero para que estos escenarios realmente puedan pasar y puedan tener un impacto positivo en el conjunto de la sociedad, entonces es necesario articular la participación del ciudadano y poner la base sobre como darle al ciudadano una agencia sobre los datos para que sean capaces de tener un rol activo en el manejo, en el control de estos datos. Entonces, os proponemos como pensar a esta participación en 3 ámbitos. Podemos hablar de 3 derechos. Derecho de acceder a datos disponibles, derecho de compartir datos propios y derecho de producir nuevos datos. El primer derecho de acceder. De hecho, ya hace mucho que se habla de esta cosa. El derecho de acceder está relacionado con el concepto de Open Data, que ahora ya ha entrado en el lenguaje común de las instituciones públicas, de muchas empresas también y organizaciones. En realidad, este derecho ha sido reconocido de manera oficial en el 1992. Este año la Cumbre de Naciones Unidas se reunía en Río de Janeiro para hablar sobre el desarrollo sostenible. Crearon como una declaración y en el principio 10 de esta declaración afirma que todos los ciudadanos del mundo tenemos el derecho de acceder a los datos medioambientales. Se consideran que estos datos son clave para poder abordar los retos de la sociedad moderna. ¿Cómo se puede la ciudad beneficiar, ¿no?, de estos datos abiertos? Voy a hacer un par de ejemplos solo, porque de hecho creo que en el contexto de Open Data ya hemos visto muchísimos ejemplos. Entonces he seleccionado 2. Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona que está intentando promover la autoproducción energética. En este mapa se puede estimar la capacidad de producir energía de los diferentes edificios de la ciudad. ¿Cómo se hace esto? Se cogen los datos abiertos de la trayectoria del Sol y las imágenes aéreas de los edificios de la ciudad, lo cual nos da una información sobre la inclinación del tejado. Si cruzamos estos 2 datos, podemos estimar cuán conveniente sería poner placas solares encima de los edificios de nuestras comunidades de vecinos. En realidad, esta es una iniciativa que lanzó por primera vez Google y luego ya ha sido replicada. Por ejemplo, el mismo IKEA en el Reino Unido, si no me equivoco, tiene una página web que te permite hacer como un cálculo y una estimación de cuánta energía produciría tu tejado
y al final del proceso claramente te intenta vender la placa solar. Los datos también nos sirven para ser más ágil, más rápido y también más conveniente a nivel económico. Algunos estudios que se suelen hacer dentro de los ayuntamientos. Por ejemplo, pensar a esos estudios sociodemográficos de los barrios. Este es un caso de la Universidad de Stanford que demuestra que se puede calcular y estimar el nivel socioeconómico de los barrios a partir de las imágenes de Google Street View. Lo que hacen es coger la información de la matrícula de los coches. Este proceso es mucho más rápido y casi en tiempo real respecto al proceso tradicional. Tradicionalmente lo que se hace es escoger una muestra representativa de habitantes de cada barrio, se hacen encuestas y entrevistas telefónicas, se envían cuestionarios por correo y se espera que la gente te conteste a este cuestionario, ¿no? Todo esto es un proceso que es muy largo y también muy costoso. Pasamos al segundo derecho, el derecho de producir nuevos datos. Todos los casos anteriores hablaban de datos que ya existen. Pero ¿qué pasa si estos datos en realidad no existen? Entonces creemos que el ciudadano tiene que tener el derecho de producirlos. Si antes hablábamos de Open Data, ahora hablamos de datos producidos por ciudadanos. Estos datos generalmente tienen tres funciones. Pueden completar información ya existente, puede contraponer información oficial o pueden introducir nueva información. Creo que uno de los efectos más importantes de los datos generados por ciudadanos se está observando en el campo de la ciencia. Realmente está cambiando la manera de hacer ciencia, de hacer la investigación. Se habla de ciencia ciudadana, que es cuando los ciudadanos participan de manera activa en el proceso de investigación. Pensad que el repositorio mundial de biodiversidad más grande del mundo estima ya que la mitad de sus datos han sido producidos por ciudadanos. El caso probablemente más emblemático y más famoso es lo del Foldit. Foldit es un juego online creado por la Universidad de Washington en el 2008, ya hace bastante tiempo, en los cuales los jugadores tienen que descifrar una enzima que causa un virus similar a lo del SIDA. Los investigadores estaban trabajando en el problema desde 13 años. Sin embargo, los ciudadanos en solo 3 semanas llegaron a la solución. Entonces, ¿cómo las ciudades pueden adoptar este proceso de producción de datos por parte del ciudadano para mejorar su servicio? Este es un caso de la ciudad de Nueva York, que en el 2015 hice como un mapeo de todos los árboles que están en su ciudad. Lo hizo a través de la participación de más de 2.200 voluntarios que recorrieron todos los barrios de las ciudades, empezaron a contar los árboles y a medir algunas informaciones sobre los árboles. Ahora en Nueva York tiene un mapa en el cual para cada árbol se estima cuál es el beneficio económico del árbol. Por ejemplo, porque ayuda a limpiar el aire. La parte importante que es importante considerar es que los ciudadanos lo han hecho con una precisión del 96%, que es tan precisa como lo hubieran hecho trabajadores expertos. Y esto es muy importante porque muchas veces con los datos generados por los ciudadanos se le critica que los datos no es cierto, que no han sido tomadas las medidas y los protocolos de recogida de datos no han sido eficaces. Pero, sin embargo, como podemos ver,
se puede llegar a una precisión muy alta. Esta es una iniciativa de la Fundación Arrels de Barcelona. La Fundación Arrels se ocupa de dar apoyo a las personas sin techos. Sabéis que las personas sin techo, como no están empadronadas, es como si no existieran, no pueden acceder a muchos servicios. Entonces, esta fundación cada año hace un censo de las personas que viven en la calle a través de un grupo de voluntarios. Este proceso, que no hace uso de ninguna tecnología, simplemente inventaron un protocolo para coger datos de una manera sistemática. Este proceso ya ha sido como incorporado dentro del mismo Ayuntamiento de Barcelona y también se han replicado en otras ciudades como Lleida. Un proceso similar se ha realizado en Kenia, donde en este caso se pusieron en el mapa comunidades que no existían solo para no estar en el mapa. Y otra vez, imaginaros que si no estáis en el mapa, básicamente no os podéis acceder a muchos servicios. Este es otro caso en el cual, que es un caso muy importante porque es el proyecto de ciencia ciudadana sobre contaminación del aire más grande del mundo. Se empezó en el 2015 por voluntad de un grupo de ciudadanos que estaban preocupados que se estaba creando, había un proyecto de crear una autopista cerca del barrio donde vivían. Vivían en una ciudad que ya era muy contaminada. Entonces en el 2015 recogieron 2.000 personas que ponieron en la ventana de sus pisos estos tubitos, que generalmente estos tubitos están por un par de semanas, y luego lo recogían y analizaban los resultados. Este proyecto se repitió este año y se apuntaron más de 53.000 ciudadanos que estaban dispuestos a pagar 10 euros para participar en este proyecto. Finalmente se escogieron 20.000, se crearon este mapa, cada puntito es un tubito, podemos decir. Los resultados eran interesantes porque no solo demostraban cuáles eran los barrios más limpios, sí, el aire era más limpio o menos, sino que se descubrió que aunque habían barrios que tenían una buena calidad del aire, habían en algunos cruces de la calle que eran particularmente como contaminantes, y probablemente es porque los edificios creaban como un bucle de aire que hacía que el aire era malo. Y ahora están estudiando en cómo poder cambiar algunas partes de los edificios para obviar al problema. De manera similar, estamos ahora trabajando desde Ideas for Change en un proyecto que quiere mapear contaminación de olores. Los olores no están regulados, a diferencia del sonido o del aire, donde hay una regulación a nivel internacional. Los olores no hay manera de regularlo, y esto es porque es muy difícil medirlo. Entonces, con el proyecto Dinosis, lo que queremos hacer es crear un protocolo para que los ciudadanos puedan recoger datos sobre episodios de olores en sus ciudades. Y sobre todo estamos trabajando en la contaminación de olor provocada por industrias. Ok, entonces pasamos al último derecho, el derecho de compartir datos propios. Parece muy obvio hablar de compartir datos, porque de hecho es lo que hacemos cada día, ¿no? Cada día con Facebook estamos compartiendo datos. Sin embargo, ahora lo que hacemos es compartirlo casi de manera pasiva y de manera muy individual. Cada uno decide qué compartir. Sin embargo, tenemos que pensar que el dato individual tiene poco valor. En realidad, el valor está cuando juntamos todos los datos. Entonces, en este proceso de juntar todos los datos, ahora mismo los ciudadanos no pintamos nada, no tenemos ninguna decisión sobre esto. Pensamos que esto es un error, pensamos que esto tienes que cambiar,
Por esto lo que proponemos es que los ciudadanos tenemos que tener el derecho de juntar los datos que queremos y conjuntamente decidir bajo qué condiciones queremos compartir estos datos y a quién. Eso es muy potente en algunos casos, sobre todo en el caso de salud. Pensar lo que podríamos hacer si juntamos nuestros datos de salud y decidimos compartirlo para hacer la investigación médica que nosotros decidimos que es importante. Esto es lo que estamos intentando promover con SaludScope. SaludScope es la primera cooperativa ciudadana de datos en España. Lo que buscamos es exactamente lo que os dije hasta ahora, ¿no? Crear un conjunto de ciudadanos que pongan en común sus datos de salud y conjuntamente deciden con quién compartirlo y para qué. La diferencia aquí es que de repente los ciudadanos podemos tener y tomar una decisión y un rol sobre la agenda de investigación. Ahora mismo no decidimos mucho qué tipo de investigación se hace, pero si de repente somos nosotros los que controlamos quién comparte estos datos, entonces podemos tener un rol más activo. En el proceso de crear estas cooperativas, que ya está establecida, estamos intentando empujarla y intentar realizar este sueño, nos hemos dado cuenta que es un reto muy grande y todavía nos faltan como elementos para que esto sea realidad. Uno de estos elementos son las licencias de compartición de datos. Realmente no existe hoy en día un marco legal que permita de manera fácil y segura compartir nuestros datos. El escenario que nos imaginamos es que en futuro los ciudadanos pueden elegir qué datos quieren compartir y usar licencias similares a la de Creative Commons, que son licencias muy sencillas de usar y han abierto como un mundo de posibilidades en el mundo de la creación de contenido. Ahora, crear esta licencia no es tan sencillo. Creemos que hay dos maneras de hacerla. Una manera es crear licencia como estática, pero para esto necesitamos ponernos de acuerdo sobre algunos principios éticos. Y es lo que estamos haciendo en TRIEM. En TRIEM es un estudio que empezó hace un año y que busca entender bajo qué condiciones los ciudadanos estaríamos dispuestos a compartir nuestros datos. Hemos empezado haciendo entrevistas, haciendo workshops de co-creación para entender realidad, para hablar con la gente, para entender cuáles eran los elementos que eran más problemáticos. A partir de los resultados de esta primera fase, estamos lanzando, esto se lanzará la semana próxima, una encuesta a gran escala en la cual pedimos a los ciudadanos bajo qué condiciones estarían dispuestos a compartir los datos. La encuesta mostrará como un conjunto de escenarios similar a lo de la imagen en el medio, y el ciudadano tiene que decir si compartiría sus datos en este escenario o no lo compartiría. Los resultados que recogemos de esta encuesta lo trabajaremos con un grupo de expertos legales para poderlo trasladar como en licencia de compartición de datos. Pero para que esto realmente sea efectivo y que sea lo más transparente posible, necesitamos como de la participación de mucha gente, así que os invitamos a tomar nota del enlace que pongo allí arriba, porque a partir de la semana próxima lanzaremos la encuesta y os invitamos a contestar. Otra manera de hacer licencia son las licencias dinámicas, o sea, esta licencia en las cuales nosotros podemos cambiar nuestras decisiones según la circunstancia. Y en este caso nuestra decisión quedaría guardada en un smart contract de la tecnología blockchain. Esto es lo que estamos haciendo en el proyecto Decode junto con el Ayuntamiento de Barcelona y con el Fab Lab de Barcelona también.
Y con esto concluyo, esta es mi última diapositiva. Entonces, un poco lo que intentabas hacer y explicaros en mi ponencia es que a medida que la tecnología avanza, también avanzan los retos sociales. Y ante la complejidad de estos retos, pensamos que hay 3 elementos que son realmente clave. El primero es poner al ciudadano en el centro del proceso. El ciudadano tiene que tener un rol activo en la gestión de sus datos y para hacer esto necesitamos desarrollar como proceso que tengan en consideración metodología como el diseño participativo o el action research, para hacer que no sean solo los expertos quien decide cómo tenemos que abordar estos retos. El segundo punto es experimentar, y creo que es uno de los primeros, el más importante, porque nos damos cuenta que todos estos escenarios que os he contado, sobre todo en las últimas partes, son todavía escenarios muy conceptuales. La implementación de estos no es tan fácil, no es tan inmediata, y somos conscientes de esto. Por eso nos tenemos que dar la libertad de experimentar, de probar, de hacer errores y volver a intentarlo. Y también somos conscientes que no será una sola persona, un solo agente a encontrar la solución. Necesitamos movilizar a un ecosistema de agentes para que conjuntamente trabajamos de manera colaborativa y intentamos encontrar la solución a estos retos. Pero para que este ecosistema realmente pueda comunicarse entre sí y pueda ser productivo, es necesario documentar y compartir prácticas. Por eso, como parte integrante de nuestro trabajo, una cosa que hacemos es documentar todos los procesos y compartir todos los procesos en abierto. Por eso hacemos como toolkit de todos los proyectos que hacemos. Y con esto es todo y gracias por aguantar hasta el final.